Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar sobre lo que no sabes sobre la dislipemia en la enfermedad renal. En este webinar vamos a intentar aclarar de modo muy dinámico algunas preguntas que nos planteamos todos en la práctica clínica habitual cuando manejamos la dislipemia del paciente con enfermedad renal. La dislipemia es un factor de riesgo cardiovascular y estamos asistiendo a una revolución en su tratamiento, como en otras patologías también conocidas. Sin embargo, probablemente para el nefrólogo sí que es un poco más desconocida esta comorbilidad y este es el motivo de que hagamos este webinar. Me gusta siempre empezar dando las gracias porque la realización de este tipo de actividades sería completamente imposible sin algunos de los actores implicados que voy a nombrar. En primer lugar, mi reconocimiento, y no solo por este webinar, a la Secretaría Técnica de la Sociedad Española de Nefrología. Muchísimas veces hace un trabajo en la sombra, yo ahora lo sé de primera mano, y es un trabajo espectacular, sin el que la sociedad nunca podría avanzar. Muchísimas gracias a todas. En segundo lugar, a Amgen, por patrocinar este webinar, permitirnos compartir hoy esta horita y media que va a durar, y sobre todo, permitirme a mí rodearme de toda esta magnífica gente, magníficos compañeros, que son los Key Opinion Leaders que hoy me acompañan, todos ellos lo son, todos ellos son conocidísimos y los iremos presentando a medida que avance el webinar. Una última cosilla, un último recordatorio antes de empezar, porque los que tienen que hablar son mis compañeros, y es que podéis ir haciendo ya preguntas en el margen derecho de la pantalla. Recomiendo que las vayáis haciendo a medida que se van realizando las ponencias y todas ellas las iremos recibiendo y contestando al final en una discusión común. Como decía, vamos a empezar ya. Lo importante son los ponentes, lo importante son sus preguntas y la primera ponente es María Márquez del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, que nos va a contestar a la siguiente pregunta. ¿La epidemiología del paciente dislipémico con enfermedad renal es la cantidad o es la calidad de las fracciones de colesterol lo que deberíamos analizar? Muchas gracias, María, y cuando quieras. Muchas gracias, Borja, por la presentación. Muchas gracias por la invitación para participar en en esta webinar y sobre todo en este punto de debate sobre lo que pasa con la dislipemia en nuestros pacientes. Y bueno, la pregunta que me proponíais es esta, que realmente es retadora, vamos a ver si es la cantidad o es algo distinto que no solemos analizar, es lo que debemos tener en cuenta en la patología cardiovascular de nuestros pacientes. Estos son mis conflictos y esta es la pregunta que planteamos en Twitter y bueno, esta fue la respuesta. En el paciente con enfermedad renal, la mejor estimación del riesgo cardiovascular se obtiene con las cifras de, mayoritariamente la gente ha contestado LDL colesterol y bueno, como veis, proporciones distintas de otras fracciones lipídicas. Y es que realmente uno se plantea que por qué nuestros pacientes van a ser distintos del resto de pacientes cardiovasculares. Al final, el enfermo renal crónico es un continuo cardiovascular y se asemeja mucho a otros pacientes hipertensos diabéticos, pero la verdad es que los ensayos clínicos se han empeñado en demostrarnos lo contrario. Todos los ensayos clínicos realizados hasta ahora con distintas estatinas, solas, en combinación con ezetimibe, han logrado disminuciones importantes de cifras de LDL, pero no han conseguido disminución de eventos cardiovasculares importantes en nuestros pacientes. Teníamos siempre el pero de que bueno, no eran ensayos diseñados para pacientes con enfermedad renal muy avanzada o en diálisis, pero cuando hemos tenido ensayos que han incluido pacientes en diálisis, como el SHARP, hemos seguido encontrando lo mismo. Conseguimos bajar el LDL, pero no conseguimos disminuir mortalidad y morbilidad cardiovascular. Y realmente uno se pregunta qué es lo que está pasando. Todos tenemos claro que el paciente renal es un paciente cardiovascular, se debería beneficiar exactamente igual que el resto de pacientes. Es más, el paciente renal no se muere de causa renal, habitualmente la causa de muerte es cardiovascular. Entonces, hay dos posibilidades. Una es que realmente estamos llegando tarde y cuando tratamos ya tenemos mucha patología avanzada que no somos capaces de controlar. Intervención en dislipemia requiere un espectro muy amplio para ver efectos outcomes clínicos. Y la otra posibilidad es que tengamos un objetivo erróneo, que estemos midiendo algo que no corresponde. Como todos sabemos, hay alteraciones lipídicas típicas de la enfermedad renal crónica. Nuestros pacientes, las fracciones lipídicas no son exactamente igual al resto de pacientes cardiovasculares y además van variando en función de la evolución de la enfermedad renal.
Solemos tener pacientes con triglicéridos elevados, hipertrigliceridemias importantes. Dejamos aparte ya el síndrome nefrótico, que es una situación muy peculiar, pero incluso los pacientes en hemodiálisis, a pesar de tener cierto grado de desnutrición, suelen tener cifras de triglicéridos elevados. Sin embargo, no tenemos cifras en general de colesterol total o de fracciones LDL especialmente elevadas, sobre todo en pacientes en hemodiálisis. Son poblaciones distintas tanto DP como trasplante. Solemos tener una disminución de ApoA. ApoA es un constituyente fundamental para HDL, que como sabemos son fracciones lipoproteínas que son protectoras frente a la enfermedad cardiovascular, y sin embargo solemos tener aumento de ApoB, que es un constituyente fundamental de VLDL y de kilomicrones, que son partículas especialmente ricas en triglicéridos, especialmente heterogénicas. Pero además de tener una composición peculiar, desde un perfil lipídico peculiar, nuestros pacientes tienen además un metabolismo lipídico también anómalo. Sabemos que nuestros pacientes tienen una alteración importante de la vía reversa del colesterol, que es aquella que transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado para facilitar el metabolismo lipídico. Esto ocurre porque tenemos una concentración de HDL que habitualmente está disminuida por un aumento de la esterificación y del paso de HDL a LDL, pero además las HDL parece que son inmaduras y hipofuncionantes en la enfermedad renal. La enfermedad renal también se caracteriza con un aumento de la lipoproteína A, que veremos a continuación, pero además hay un aumento de la síntesis de VLDL y una disminución del aclaramiento de VLDL y kilomicrones, que son partículas especialmente ricas en triglicéridos. Y además las LDL colesterol son una peculiaridad que son las small dense LDL, que tienen una composición que las hace particularmente heterogénicas. Como decía, existe un aumento de la lipoproteína A. La lipoproteína A todos sabemos que se asocia en población general a un aumento de los eventos cardiovasculares y la aterogénesis. En la enfermedad renal está aumentada porque es de síntesis hepática y la eliminación es fundamentalmente renal. Sin embargo, no sabemos exactamente qué papel juega en la enfermedad cardiovascular del paciente renal. Sí sabemos que no se modifica con estatinas y solo los inhibidores de PCSK9 son capaces de disminuir hasta un 30% sus concentraciones. ¿Y los triglicéridos? Bueno, en los estudios en población general tienen una asociación variable con eventos cardiovasculares, de tal manera que no hay una solidez entre niveles de triglicéridos y outcomes cardiovasculares. Sin embargo, los estudios observacionales que han relacionado simultáneamente eventos y alteraciones genómicas sí que han encontrado asociaciones interesantes. Por ejemplo, APO5 es una mutación que se asocia con un aumento de los niveles de triglicéridos y con un aumento muy importante del riesgo de evento coronario. De esta manera hay múltiples estudios y hay un metaanálisis muy interesante que asocia 13 LOCIs relacionados con el metabolismo lipídico con aumentos de eventos cardiovasculares mayores, infarto de miocardio y ictus. Luego sí parece que los triglicéridos, así sin más connotaciones, no tienen una asociación importante, pero cuando hilamos un poco más fino, sí que hay poblaciones específicas con hipertrigliceridemia que pueden tener aumento de riesgo cardiovascular. No teníamos datos en enfermedad renal crónica, pero han aparecido dos subestudios muy interesantes en este sentido. Este es CRIC, fundamentalmente en pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis, donde analizan la tasa de eventos cardiovascular y la sorpresa es que la tasa de eventos no se asocia con la elevación de niveles de LDL colesterol, pero sí guarda una asociación y además bastante potente con los niveles de VLDL, con HDL, disminución de HDL, triglicéridos y ApoA. Y esta asociación se mantiene una vez que ajustamos a edad, raza, la existencia de factores de riesgo cardiovascular, es decir, LDL no, pero el resto de fracciones lipídicas sí muestran una relación con eventos cardiovasculares en enfermedad renal no diálisis. ¿Y qué pasa en diálisis? Bueno, pues hay un subanálisis, un postdoc de Sharp, donde se analiza exactamente lo mismo. Los eventos cardiovasculares o la disminución de eventos cardiovasculares no se logró con la disminución de LDL, pero si analizamos la asociación con otras fracciones lipídicas, sí encontramos asociación. Y los eventos cardiovasculares se asocian con los niveles de ApoB, de triglicéridos, de la ratio triglicéridos-HDL y con la concentración de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, que no es más que el colesterol total, restando la fracción LDL y HDL. Y esta correlación no tiene, que se mantiene en diálisis. El paciente de enfermedad renal crónica en diálisis tiene exactamente el mismo panel de riesgo. Pero probablemente esto sigue siendo la punta del iceberg. Y es que cuando vemos estudios que lo que miran son
alteraciones más variadas y más complejas del perfil lipídico, como es la lipidómica, y donde ven el perfil de oxidación de los distintos componentes lipídicos, vemos que la enfermedad renal crónica tiene peculiaridades interesantes. Por ejemplo, predominan los ácidos grasos de triple cadena frente a los de doble o cadena simple, y predominan los ácidos grasos libres con poliinsaturados y con carbonos saturados entre la cadena 6 y 16, que parece que son especialmente heterogénicos. Es decir, medir las fracciones de triglicéridos o de colesterol sigue siendo una aproximación imperfecta a las alteraciones lipídicas del paciente con enfermedad renal. Luego, si retomamos esta pregunta que hacíamos en Twitter, efectivamente, esto es lo que hemos hecho clásicamente, medir el LDL colesterol y asimilar que nuestros pacientes son idénticos al resto de pacientes cardiovasculares. Pero cuando analizamos los resultados, especialmente de Crick y Sharp, tenemos que reevaluar nuestro concepto y probablemente empezar a medir otras cosas. Sobre todo porque probablemente tengamos dianas terapéuticas en el futuro más interesantes que las que tenemos ahora. Y a modo de conclusiones, y para poder seguir avanzando en este análisis de la enfermedad, la dislipemia en la enfermedad renal, creo que podemos afirmar que el LDL no es un buen marcador de riesgo de evento cardiovascular en la población con enfermedad renal avanzada, incluyendo la enfermedad renal crónica en diálisis. Está claro que tenemos un riesgo residual en la enfermedad renal que no controlamos con estatinas, probablemente por esta causa, y esto tiene que ver con anomalías del metabolismo lipídico específicas en nuestra población. Y está claro que tenemos que buscar marcadores distintos y que tendremos que decidir cuáles son los mejores para nuestra población con esas posibilidades y probablemente con combinaciones de más de uno de ellos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María, por la presentación y por ajustarte al tiempo. Seguimos con más preguntas en este webinar. Nuestro siguiente ponente es el doctor Aleix Cases, de la Universitat de Barcelona, y a él le hemos hecho una pregunta combinada. Aleix, ¿nos estamos conformando con el manejo actual de la dislipemia en hemodiálisis basado en los ensayos clínicos clásicos o podemos aportar algo nuevo? Bien, se ve bien, ¿no? Sí. Perfectamente, sí. Vale, gracias. Primero, gracias por la invitación. Gracias a Borja, gracias a la SEN y, por supuesto, gracias a Amgen por la invitación. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en diálisis, ¿no? En hemodiálisis concretamente? Y empezamos por la pregunta es, ¿prescribes estatinas a los pacientes en diálisis? Y, bueno, la respuesta mayoritaria sí, si lo llevan desde ERCA. La segunda es sí, siempre, casi siempre. Pero la respuesta mayoritaria está muy relacionada, en principio, con lo que dicen las guías. Vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. Según las guías de la dislipemia de la Sociedad Europea de Cardiología, pensamos que los pacientes en diálisis son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y, en cambio, curiosamente, tendríamos que conseguir una reducción del colesterol LDL basal por encima del 50% e ir, según estas guías, a LDLs de 55 miligramos por decilitro. Sin embargo, ¿tiene sentido esto en nuestra población? La doctora Marqués ya nos ha orientado algo sobre la dislipemia del paciente renal, pero concretamente el paciente en diálisis, pues los niveles de colesterol son normales o están algo disminuidos, está disminuido el HDL, están aumentados los triglicéridos, está aumentada LPA, está disminuida ApoA1 y ApoB está normal o disminuida. Pero, como ya ha comentado la doctora Marqués, lo más importante son las alteraciones en otros parámetros, como las alteraciones de los kilomicrones, VDL, ApoC3, sobre todo también estas partículas de LDL pequeñas y densas, las de densidad intermedia que son más heterogénicas. Especialmente en enfermedad renal crónica avanzada existe, y en diálisis, una modificación posttraslacional de lipoproteínas, glicación, carbamilación, oxidación, que hace que no sean captadas por el receptor LDL hepático y sí por los receptores de los macrófagos, y alteraciones cualitativas y funcionales de las HDL que les hacen perder su función antiaterogénica. De hecho, en este metaanálisis del CCP Collaboration se puede ver cómo el tratamiento con estatinas, a medida que disminuye la función renal, se ve una disminución de su efecto beneficioso hasta hacerse, digamos, prácticamente nulo en los pacientes en diálisis. Los autores lo atribuyen a que la proporción de muertes cardiovasculares atribuidas a enfermedad coronaria disminuye el filtrado glomerular y a la asociación más débil entre niveles de colesterol y enfermedad renal crónica en estudios observacionales, especialmente en enfermedad renal crónica avanzada.
Y los ensayos clínicos, tenemos el estudio SHARP, que demostró en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada una reducción del 17% del riesgo de eventos cardiovasculares con la asociación simvastatina-ezetimiba, pero cuando llegamos a los pacientes en diálisis vemos que esta asociación se pierde, ya no hay beneficio. Y eso confirmó dos estudios previos, el estudio 4D, pacientes diabéticos en diálisis tratados con atorvastatina 20 miligramos o en pacientes en diálisis en el estudio Aurora tratados con rosuvastatina 10 miligramos. En ninguno de esos tres estudios se observó un beneficio, especialmente en el subgrupo de pacientes en hemodiálisis. ¿Y por qué no hay este beneficio? Bueno, ya lo hemos comentado antes, la relación entre niveles de LDL de colesterol y riesgo cardiovascular en estos pacientes puede mostrar incluso una relación inversa o incluso no relación, lo que se ha llamado la causalidad reversa. El fenotipo cardiovascular es distinto en la enfermedad renal crónica terminal, predomina la arteriosclerosis versus la aterosclerosis, existe la alteración de la microvasculatura, la rarefacción capilar, la disfunción endotelial, la miocardiopatía urémica que hace que estos pacientes mueran más frecuentemente de insuficiencia cardíaca y especialmente de muerte súbita que de eventos coronarios. Y por supuesto otros factores de riesgo cardiovascular aterogénicos no modificables por estatinas como las toxinas urémicas, indoxinsulfato, dimetilarginina simétrica, inflamación, estrés oxidativo, lipoproteína A, etc. De hecho, en los pacientes renales se ha observado que existe una mayor inflamación de la pared vascular y eso se asocia con unos monocitos que expresan más receptores de citoquinas y tienen una mayor capacidad migratoria hacia el endotelio y por lo tanto hacia el subendotelio, o sea, serían más aterogénicos. Aquí podemos ver cómo por PET scan perfectamente hay una mayor captación de flujo de oxiglucosa en los pacientes con enfermedad renal crónica que en los controles. Los mismos autores intentaron ver si, como ocurría en la población general, en estos pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3-4, el tratamiento con una estatina, en este caso atorvastatina 40 miligramos durante 3 meses, que se asoció con una reducción evidente de los niveles de colesterol, se asociaba con una reducción de la inflamación. Podemos ver claramente que no se asoció con una reducción de la inflamación y además esos monocitos que expresaban quemoquinas y que tenían mayor capacidad de transmigrar, seguían elevados. Por lo tanto, de alguna manera demostrando que no existía un beneficio como sí que se observaba en la población general. Por otro lado, las estatinas pueden promover la calcificación vascular. Estos son datos del Karolinska, pacientes que ponen enfermedad renal crónica terminal, pero meten el mismo paquete pacientes trasplantados, pacientes incidentes en diálisis y pacientes en diálisis peritoneal prevalentes y analizan el score de calcificación coronario. Como podemos ver a la derecha, el score de calcificación es mayor en los pacientes que reciben estatinas y eso se ve claramente que es uno de los predictores junto a la edad, el sexo varón, la diabetes, que el uso de estatinas se asocia con un mayor score de calcificación coronaria que además se asocia con mayor mortalidad. Además, en aquellos pacientes en los que se repite en el seguimiento el score de calcificación coronaria, había una mayor progresión en aquellos que estaban recibiendo estatinas. Y los autores intentaron buscar el porqué y encontraron el porqué en una explicación, porque cuando incubaban células de fibra muscular lisa vascular con una estatina, veían que la síntesis de menaquinona 4 o vitamina K2 estaba disminuida. Y eso es importante porque menaquinona 4 es fundamental para la activación de matched protein, que es la principal proteína que inhibe la calcificación vascular a nivel de los tejidos. Por otro lado, sabemos también que las estatinas son capaces de aumentar los niveles circulantes de PCSK9. Y ya lo ha hablado la doctora Marqués, la lipoproteína A, que está aumentada en la enfermedad renal crónica, se asocia no solamente con aterosclerosis, sino calcificación y estenosis de la válvula aórtica. Está aumentada en los pacientes con enfermedad renal crónica y en los pacientes en diálisis, es altamente aterogénica y existen estudios que demuestran que niveles elevados de LPA se asocian con eventos cardiovasculares tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como en pacientes en diálisis. Pues bien, la lipoproteína A, sus niveles aumentan a medida que disminuye el filtrado glomerular, está más aumentada en diálisis, especialmente en diálisis peritoneal, y está aumentada en nefropatías proteinúricas y síndrome nefrótico. Y de hecho, las guías para dislipemia de la Sociedad Europea de Cardiología
nos dicen que en todos los pacientes, especialmente en aquellos de alto riesgo, se deberían medir al menos una vez en la vida los niveles de LPA. Recordemos que es una proteína marcada genéticamente. También se ha visto en algunos estudios, no tengo que decir que no en todos, un incremento de los niveles de LPA asociados al tratamiento con estatinas, y eso es algo que también debe tenerse en cuenta. En cambio, como ya ha comentado la doctora Marqués, vemos que hay una reducción de los niveles de LPA con los inhibidores de PSK9, tanto evolocumab como alirocumab. Por lo tanto, en conclusión, en pacientes en diálisis, las estatinas o la combinación estatina-ezetimiba ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular en esta población. No ha demostrado, perdón, reducir el riesgo cardiovascular en esta población, y ello se podría deber pues, tanto a un fenotipo cardiovascular distinto en esta población como a otros factores de riesgo aterotrombótico no modificables por estatina. Y había un menor papel relativo del LDL colesterol. Que las estatinas parecen favorecer la calcificación vascular, aumentan los niveles de LPA, al menos en algunos estudios, y de PSK9, lo cual podría contrarrestar en parte los efectos beneficiosos de las estatinas, y de hecho las guías KDIGO de 2013 no aconsejan iniciar el tratamiento con estatinas en pacientes de diálisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleix, por contestar a la pregunta de esta manera. Bueno, pues tan tajante, aunque luego seguro que nos da tiempo un ratito a discutir sobre otras moléculas en los pacientes en diálisis. Pues gracias, José Luis Górriz, Hospital Clínico Universitario de Valencia. Saltamos la pregunta de Emilio, luego la retomamos en la siguiente conexión, y la pregunta para él sería: ¿el tratamiento de la dislipemia en el paciente con enfermedad renal crónica influye en los outcomes renales? Cuando quieras, José Luis, gracias. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfectamente. Vale. Muchas gracias. Gracias a la SEN por invitarme, a vosotros que lo habéis organizado y a Amgen para contar esta pregunta que, bueno, no sé si es difícil o no, pero mirad lo que pasó en Twitter. El tratamiento de la dislipemia se asocia a beneficio y progresión renal en albuminuria, no siempre. Bueno, pues unas respuestas muy dispares porque realmente no tenemos demasiadas respuestas a esto. Voy a intentar ver lo que hay. En primer lugar, quiero comentar datos de estudios preclínicos en los que las dietas con elevado colesterol favorecen el crecimiento y la aparición de células espumosas, favorecen la glomerulosclerosis, aumento de matriz mesangial, celularidad, infiltración de macrófagos, etc. Y esto, en estos modelos, se exacerba y es más exagerado cuando se nefrectomizan los animales por mediación de un incremento de la presión intraglomerular. Es decir, hay unos factores de oxidación, generación de especies reactivas de oxígeno que van a inducir disfunción endotelial, proliferación mesangial, etc. Pero no obstante, la hiperlipidemia o dislipemia, como habéis comentado, no se ha propuesto como un factor de progresión renal, pero es muy plausible que sea un acelerador de daño tras la existencia de una lesión glomerular. De esta manera, la introducción de las estatinas, que cambió el mundo de la salud, de la medicina, tiene efectos antioxidantes, vasodilatadores, inhibición de proliferación mesangial y factores de crecimiento, disminución de inflamación y estrés oxidativo, etcétera, etcétera, con datos experimentales de mejoría en podocito y disfunción endotelial, como os podéis mostrar. Entonces, bueno, si existe un mal de la animales de experimentación de la hiperlipidemia o dislipemia y existen las estatinas pueden tener beneficio en la progresión renal o en la disminución de estas mismas estatinas. Bueno, pues sabéis que las proteínas se reabsorben en el túbulo proximal y existe un mecanismo de recaptación que utiliza voy a coger aquí el láser, que utiliza la cubilina megalina, como podéis ver aquí. Entonces, bueno, pues esto puede ser de interés conocerlo, pero apareció rosuvastatina a altas dosis y se observó que aparecía proteinuria con altas dosis de una estadística muy potente. Entonces, parece ser que existe un mecanismo de inhibición de la recaptación o endocitosis de esta proteína mediada por receptores de megalina cubilina, el túbulo proximal, y aquí pues existe también otro mecanismo de destrucción de proteínas, etcétera, pero que se decía en la ficha técnica de rosuvastatina mismo, porque no hay demasiados estudios, sí, pero esta proteinuria que aparece es por inhibición de recaptación, no se asocia a progresión renal. Bueno, pues no lo teníamos claro hasta que apareció el estudio Planet, y aquí por cuestión de tiempo solo muestro una parte, el Planet 1, en el que cuando compara rosuvastatina 10, rosu 40 y atorva 80, se observa que la atorvastatina 80 miligramos, una dosis potente, reduce la proteinuria, el cociente proteína-creatinina. Estos son pacientes diabéticos con proteinuria, que reduce también la albuminuria
que hay una cierta mejoría en el filtrado cuando se utiliza una atorvastatina respecto a rosuvastatina, y que la rosuvastatina incrementa el retinol binding protein, la ratio de esta proteína, es decir, que rosuvastatina puede ejercer cierto incremento de la proteína en orina, en este caso el retinol binding protein. Bueno, pues eso queda ahí. Dice, bueno, vamos a ver si esto se traslada, si hay bajada de la dislipemia, hay mejoría en la albuminuria. Pues es un metaanálisis con 1.384 pacientes, no hay beneficio en pacientes normoalbuminúricos y sí que hay beneficios en pacientes microalbuminúricos y macroalbuminúricos. Otro metaanálisis mostró que existía una reducción en la proteinuria, este metaanálisis de 30.000 pacientes, una reducción en la proteinuria que eran pacientes con un porcentaje bastante elevado de proteinuria, aunque no se experimentó una diferencia significativa en la tasa de progresión renal. Entonces, ¿tenemos beneficio en la progresión renal? Parece que sí que hay cierto beneficio en la albuminuria, pero en la progresión renal con outcomes renales, bueno, tenemos pocos estudios. Uno de ellos el PREPARE, un estudio realizado en Holanda con 306 pacientes prediálisis, en el que se observó que aquellos pacientes que tenían una LDL por encima del rango, pues esos unos 90 más o menos miligramos de litro de LDL, sí experimentaban en línea discontinua una mayor progresión de la enfermedad renal que aquellos que estaban por debajo del rango. Es decir, la corrección, aquellos pacientes con LDL mejor tenían menos progresión. También el TNT es un estudio de 10.000 pacientes diabéticos con enfermedad coronaria y LDL menos de 30, Atorva 10 versus Atorva 80, lo que se mostró tanto en pacientes con enfermedad renal crónica en oscuro como pacientes con filtrado normal en línea discontinua clarita, que aquellos pacientes que recibían más dosis de atorvastatina tenían una menor progresión, es decir, menor progresión en la tasa de filtrado glomerular, como se puede ver aquí en estas dos diapositivas. Otro dato son análisis, otro estudio, un post-hoc de 6 estudios clínicos randomizados que pueden ver aquí en esta imagen. Atorva 10 versus Atorva 80. Se analizó como variable el slope del inverso de la creatinina, una variable clásica, y se observó que atorvastatina mejoraba modestamente la función renal con el tiempo, con una manera independiente de la dosis. Es decir, el inverso de la creatinina, pacientes que recibían más dosis de atorva presentaban mejor evolución de la función renal. A continuación, otro dato que es el estudio CARS, son pacientes diabéticos tipo 2 sin enfermedad cardiovascular previa. Era Atorva 10 versus placebo. Se observó que los pacientes que recibían Atorva en normoalbuminúricos incluso había cierta mejoría del filtrado respecto al placebo, y en pacientes microalbuminúricos no se agravaba tanto como el placebo que veis aquí en línea discontinua. Es decir, en normoalbuminúricos mejoría Atorva incluso del filtrado, y en microalbuminúricos había menos agravamiento, es decir, un efecto modesto de atorvastatina en el filtrado glomerular. Además, otro análisis, metaanálisis importante, más recientemente publicado, pues muestra lo contrario. No todos son factores positivos. En este ensayo, en metaanálisis de 143.000 pacientes de 17 estudios, en el que se analiza outcomes renales, outcomes duros, inicio de diálisis o decline del filtrado glomerular 25-50 o duplicación de creatinina sérica, pues no se observó beneficio de las estatinas. Además, bueno, pues estamos esperando el gran de los grandes estudios, el estudio SHARP, con 9.000 y pico pacientes, con 66% enfermedad renal crónica no en diálisis. No había demasiados proteinúricos y un 33% en diálisis. Y bueno, y lo que observamos es que no había beneficio en los outcomes de progresión renal. El doctor Casas ha comentado que sí que había beneficio en eventos cardiovasculares isquémicos, y tampoco había beneficio cuando subdividíamos por grados de albuminuria ni por grados de filtrado glomerular, salvo en pacientes pues eso, que tenían una microalbuminuria entre 30 y 300. Para acabar, es un estudio del doctor Borja Quiroga, hemos colaborado con él, con la doctora Muñoz Ramos, son varios hospitales, en el que hemos analizado de forma retrospectiva 76 pacientes a los que se administraron PCSK9, evolocumab en su mayoría y el irocumab, unos poquitos menos, y que independientemente de que los datos de una bajada espectacular de la LDL, se observa a la derecha, pueden ver una reducción progresiva de la proteinuria
ya al mes, 2 meses, con una P4 de 0.021. Es decir, en este cohorte de dislipemia, pacientes con PCSK9, se asoció una reducción de la proteinuria y esto puede ser debido a una reducción de la lipotoxicidad. Obviamente se necesitan más datos. De esta manera, concluimos que en la dislipemia los lípidos depositados en el riñón parecen causar daño renal de manera análoga a como hacen los depósitos de lípidos en la pared vascular en el desarrollo de la arteriosclerosis, que las estatinas pueden proteger al riñón a reducir los niveles de lípidos, así como a través de efectos antiinflamatorios y vasculares no dependientes de lípidos, que las estatinas han mostrado un beneficio modesto en la reducción de la albuminuria, solo en albuminuria proteinuria patológica, que los inhibidores PCSK9 han mostrado en pequeñas series un efecto sobre la reducción de la proteinuria, y que aunque algunos metaanálisis muestran que las estatinas pueden ralentizar la tasa de disminución de filtrado glomerular, no se dispone de pruebas concluyentes para establecer definitivamente que las estatinas presentan un beneficio en progresión de la enfermedad renal crónica. Se precisan, pues, estudios diseñados específicamente en pacientes con enfermedad renal crónica o proteinuria y con endpoints renales para poder demostrar definitivamente si los tratamientos hipolipemiantes se asocian a un retraso en la progresión renal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por responder a una de nuestras cuestiones. Aprovecho para recordar que podéis ir haciendo preguntas sobre la marcha. Ya va llegando alguna para no olvidar a ningún tema y que no todas vayan como en Eurovisión los puntos a la última canción siempre. Vamos a seguir en el orden que teníamos establecido para dar tiempo a Emilio, que no se va a escaquear, te contestará su pregunta, pero para darle tiempo a que se vaya preparando. Y pasamos a la doctora Marian Goicoechea, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que puede ir compartiendo su presentación cuando quiere y que nos va a contestar a una doble pregunta también. ¿Debemos posicionar los inhibidores PCSK9 como primer escalón tras las estatinas en el tratamiento de la dislipemia del paciente con enfermedad renal? ¿Qué novedades esperamos para el año 2022 en el manejo de la dislipemia? Cuando quieras, Marian, gracias. Muchas gracias, Borja. Gracias, por supuesto, a Anjen y gracias a la SEN por organizar esta webinar. Bueno, yo creo que es evidente y todos sabemos que el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes no depende solo de las alteraciones de las lipoproteínas que también han contado mis compañeros que me han precedido, sino que depende de otros factores de riesgo en los cuales no me voy a detener. Pero yo creo que también está claro que debemos tener como objetivo las alteraciones de estas lipoproteínas porque es evidente también que en la población general las alteraciones en el LDL colesterol y en otros parámetros lipídicos aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Y para esto tenemos en el momento dos armas terapéuticas, las estatinas y los anticuerpos monoclonales PCSK9. La pregunta bueno, pues es más una opinión, ¿no? Porque la verdad que si no hubiera restricciones en el uso de PCSK9, ¿qué opinarías tú que consideras que sería tratamiento de elección tras las estatinas de estos PCSK9 en los pacientes con enfermedad renal crónica? Ha ganado, pero por poco, sí, en prevención secundaria utilizaríamos IPCSK9 y luego, sí, en todos los casos, 5%. Mi respuesta, yo estaría a favor de utilizar IPCSK9 en todos los casos. Si nos vamos al IPT, el IPT lo que dice es que tenemos que utilizar IPCSK9 en prevención secundaria en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida con un LDL colesterol por encima de 100 o hipercolesterolemia familiar homocigota heterocigota. Voy a intentar dar los argumentos por los cuales yo utilizaría IPCSK9 en todos los pacientes que no consigan el objetivo que nos dicen las guías, que ya los ha comentado Aleix, que es en pacientes con filtrados por debajo de 30, un LDL colesterol objetivo de 55, en pacientes con filtrado entre 30 y 59, LDL colesterol de 70, incluso en pacientes que han tenido 2 eventos cardiovasculares se plantea un objetivo de LDL colesterol de 40. Y la realidad, y estos son datos del estudio Retos, publicado en Nefrología, en el cual recogimos qué estábamos haciendo los nefrólogos o a quién le estábamos indicando los IPCSK9,
cuando empezaron a utilizarse, pues la realidad es que el 83% de aquellos pacientes que recibieron tratamiento con IPCSK9, como veis aquí, tenían un LDL colesterol por encima de 130, muy lejos del objetivo que nos marcan las guías. Y esto es igual en Europa. Este es un trabajo que también ha salido reciente, el estudio HEIMAS, en lo cual se mide también el nivel de LDL colesterol con el cual diferentes países, como veis aquí, inician tratamiento con IPCSK9. Y el nivel de LDL colesterol era 3 veces superior al recomendado, aquí en milimoles litro, que es menos de 1,4 en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no solo somos los españoles, sino que parece que utilizamos esta medicación cuando el paciente tiene un LDL colesterol muy elevado. ¿Y son útiles en los pacientes renales? Pues tenemos 2 subanálisis de los 2 grandes ensayos clínicos que se han publicado. Este es un análisis del estudio Fourier, en el cual pacientes con estadio, la mayoría 3A y comparados con pacientes con función renal normal, pues como ven ustedes aquí, el objetivo del LDL colesterol a tratar con evolocumab, pues se consiguió de la misma manera en pacientes con función renal preservada. Incluso la reducción absoluta de riesgo en el objetivo secundario fue mayor en los pacientes con mayor grado de enfermedad renal. Solo se incluyeron 400 pacientes aproximadamente con estadio 4 y la mayoría estaban incluidos en estadio 3. Por lo tanto, hay pocos datos en estadios avanzados y más de lo mismo con el subanálisis del estudio DISEI, que los pacientes con enfermedad renal, con un filtrado glomerular, en este caso medio de 51, por lo tanto, la mayoría de los pacientes con poca alteración de la función renal, pero el objetivo de reducción del LDL colesterol, tanto en el endpoint primario de LDL colesterol, como ven aquí ustedes en la reducción del EPA, se consiguió de la misma manera. Pero bien, si volvemos al IPT, el IPT dice enfermedad cardiovascular establecida, es decir, prevención secundaria, pero no solo pone cardiopatía isquémica y ictus. Y parece que nos olvidamos que la enfermedad arterial periférica también es un evento cardiovascular importante y también es la placa de aterosclerosis que tienen nuestros pacientes. Y nosotros sabemos mucho de eso, y estos son datos de mi compañero, el doctor Arroyo, en relación con el estudio Nefrona, en el cual se evaluaron las placas de ateromatosis en la carótida y la femoral, y como ven aquí, a partir del estadio 3, pues aumentaba de forma significativa estas placas de ateromas y también un marcador de enfermedad arterial periférica, que es el índice tobillo-brazo, que era patológico a partir del estadio 3 y este porcentaje de pacientes con índice patológico aumentaba de forma progresiva hasta los pacientes en diálisis. Y además, estas placas de ateroma son placas que tienen mayor vulnerabilidad a que se rompan, a que se produzca un evento, por todas estas características en las cuales no me voy a detener. Pero bueno, fíjense ustedes aquí que el tapón fibroso suele ser más fino y acaba de salir este trabajo publicado que es muy bonito porque son pacientes que tratan con evolocumab y hacen unas imágenes de la placa de aterosclerosis y como veis aquí esto es el tapón fino de fibroso y al tratar con evolocumab aumenta de forma significativa de 88 micras a 172 micras. Por lo tanto, el tratamiento con estos fármacos parece que modifica la placa de ateroma y por lo tanto sería de beneficioso para nuestros pacientes. Y es que sí que hay su análisis del estudio Fourier en el que los pacientes con enfermedad arterial periférica se benefician y más que los pacientes que no tienen enfermedad arterial periférica, tanto en el endpoint primario como en el endpoint secundario. Y añadido a esto es que los niveles del PCSK9 aumentados, que están por ejemplo muy aumentados en los pacientes con síndrome nefrótico, tiene un efecto negativo sobre las células endoteliales, actúa también sobre las plaquetas, actúa sobre los macrófagos y en conjunto produce una activación plaquetaria y un aumento de la agregación y por lo tanto facilita el desarrollo y la progresión de la aterosclerosis. Y las estatinas, como ha comentado Alice,
previamente, pues parece que estos niveles de PCSK9 lo aumentan, aparte de otras alteraciones que, como ha comentado el doctor Cases, pueden producir. Por lo tanto, el tratar con IPCSK9 sería favorable en este sentido porque disminuiría los niveles de PCSK9. ¿Y qué pasa con esta lipoproteína? Lipoproteína bastante heterogénica y relacionada con el aumento de riesgo cardiovascular. Pues de nuevo, las estatinas en algunos sujetos aumentan los niveles de LPA y en principio aumentan esta LPA de baja densidad, que parece que es más heterogénica que esta de alta densidad y está relacionada con más estenosis vasculares y más desarrollo de aterosclerosis. Este es un estudio que nosotros realizamos en mi servicio, en el cual comparamos a aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota que estaban en aféresis y les sustituimos la aféresis con evolocumab y luego ponen la combinación de aféresis más evolocumab. Y demostramos que estas son las columnas rojas en los niveles de LPA en aféresis, justamente después de la LDL-aféresis y la media, puesto que la aféresis reduce de forma muy significativa la LPA, pero se produce un rebote. Pues bien, el tratamiento con evolocumab respecto a la LDL-aféresis, que hasta ahora era el único método para reducir la LPA, consigue una reducción del 45% mayor que la LDL-aféresis y la combinación de evolocumab y LDL-aféresis una reducción de casi el 70% de LPA. ¿Tenemos más datos sobre la reducción del LPA? Pues tenemos los subanálisis del estudio Fourier y también el estudio DISEI, en la cual, como ven aquí, hay una reducción del LPA. Tenemos datos de una nueva molécula, que ahora voy a hablar de ella brevemente, que es el inclisiran, que reduce el LPA en un 14 o un 26%, y hay ensayos clínicos en fase 2 y en fase 3 de un oligonucleótido antisentido, el pelacarsen, que va dirigido o tiene el target en la ApoA y que consigue una reducción muy importante de un 67%, 63% en los niveles de LPA, pero que le faltan estudios a largo plazo y sobre todo estudios en reducción vascular. Dos palabras sobre lo que viene. Pues viene inclisiran, aprobado ya por la EMA-FDA. Inclisiran es un pequeño ARN transferente cuya forma de acción es inhibir la síntesis de PCSK9. Por lo tanto, la ventaja que tiene con los inhibidores de PCSK9 clásicos es su duración. Esta molécula se puede administrar cada 6 meses. Los ensayos clínicos pivotales, que se llaman Orion, y aquí hay un resumen de ellos, han demostrado una disminución significativa tanto de PCSK9, colesterol total, ApoB, triglicéridos, lipoproteína A y LDL colesterol. Y la otra molécula que está pendiente también de autorización y también aprobada es el ácido bempedoico. El ácido bempedoico es una prodroga que actúa a este nivel, a nivel de esta enzima, la ATP citrato liasa. Como ves ustedes, es un paso previo a donde actúan las estatinas, es decir, un paso previo a la enzima HMG coenzima reductasa. Y por lo tanto, actuando previamente, conseguiríamos también una disminución de la síntesis y una disminución del LDL colesterol. Es decir, de este fármaco, que tiene una eliminación renal importante, por lo tanto, ojo con nuestros pacientes, un 70%, y de hecho el área bajo la curva en enfermedad renal leve, moderada y severa aumenta de 1,5, 2,3, 2,4 veces mayor. Y no se piensen ustedes que en los ensayos clínicos han incluido pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada, porque no es así. Estos son los ensayos clínicos que se han realizado. Como he dicho, Orión en diferentes fases son los ensayos clínicos pivotales de inclisiran, con una reducción de aproximadamente 59 miligramos de decilitro de LDL colesterol, y el ensayo clínico de ácido bempedoico, que es el CLIAR, en el cual, bueno, la reducción del LDL colesterol es de 19 miligramos de decilitro y su principal efecto secundario es la aparición de gota. 1,2% versus 0,3% de los pacientes que recibieron este ácido y el ácido bempedoico, y nos faltan evidentemente estudios de seguridad y estudios sobre eficacia a nivel cardiovascular. Por lo tanto, mis conclusiones es que la eficacia, seguridad y el grado de reducción de eventos cardiovasculares que se observan con IPCSK9 en los enfermos renales estudiados, aunque no se han estudiado en estadios avanzados, es similar
a los observados en la población general. Los pacientes renales tienen mayor ateromatosis a nivel carótido y femoral. Las características de esta placa es que es más aterogénica que la población general y por lo tanto deberíamos incluir también el tratamiento con IPCSK9 en prevención secundaria en pacientes renales con ateromatosis y enfermedad arterial periférica que a veces se nos olvida. En la actualidad y por ahora los únicos tratamientos que reducen el LPA son los IPCSK9, aunque no tienen como indicación la reducción del LPA en el IPT. En el futuro, drogas como inclisiran o ácido bempedoico deberán mostrar su beneficio sobre la reducción de riesgo cardiovascular en los pacientes renales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Excelente revisión para un tema tan complejo como es todo lo que viene, pero nos hacemos a la idea de la importancia de la dislipemia y no siempre centrar, que también son importantes, pero la dislipemia también tiene sus novedades. Emilio ha vuelto, el hijo pródigo ha vuelto. Si sé que das tanta guerra técnicamente, te hubiera puesto a hablar de hemodiálisis para rematar. Emilio Sánchez trabaja en el Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón. Es un experto de la diálisis peritoneal y por eso nos va a responder sobre cómo y cuándo tratar la dislipemia en este tipo de pacientes que a él le importan tanto. Cuando quieras, Emilio. Por fin llegó la hora. Bueno, agradecerte, Borja, la paciencia y el haber, al servicio técnico que me ha ayudado a conseguir que esto funcione. Agradecer a la Asociación Española de Nefrología que me haya invitado a participar, a Amgen por su patrocinio y a todas las personas que nos están escuchando aquí en España, en América y hasta en el Pacífico. Nos están viendo desde Tahití. La doctora Inés Castellano me acaba de decir que está conectada desde el Pacífico. O sea que, bueno, gracias a todos. A mí me han presentado como el que voy a contestar a esta pregunta: ¿cuándo y cómo tratar la dislipemia en el paciente de diálisis peritoneal? Como muchos de ustedes saben, yo estoy siempre defendiendo la utilidad de la diálisis peritoneal, especialmente como modalidad de tratamiento renal sustitutivo, porque es útil para numerosas situaciones y para numerosos problemas del paciente con enfermedad renal crónica en los estadios más avanzados. Sin embargo, ya les voy a avanzar que en el caso de la dislipemia, la situación no es del todo favorable hacia la diálisis peritoneal. En concreto, se ha visto y se sabe que es propio del paciente que está en diálisis peritoneal un aumento de los niveles séricos de triglicéridos, del colesterol LDL, de la lipoproteína A y de otras lipoproteínas ApoB, C y E. Esto unido a la situación de obesidad que tienen muchos pacientes, merced a este sobreaporte de glucosa que reciben casi continuamente, pues va a hacer que los pacientes en diálisis peritoneal tengan un alto riesgo aterogénico. Nos gustan las comparaciones y siempre comparamos pues, los pacientes de una modalidad con otra y sí que hay estudios que han intentado comparar el perfil aterogénico, el perfil lipídico de los pacientes en diálisis peritoneal frente a aquellos que están en hemodiálisis. Y aunque la mayoría de los estudios ya tienen tiempo y utilizaban soluciones de diálisis peritoneal más bien compatibles y utilizaban más soluciones con glucosa frente a otros regímenes nuevos que utilizamos actualmente con menos sobreaporte de glucosa, en general se veía que los pacientes en diálisis peritoneal tenían unos niveles más elevados de colesterol total, de triglicéridos y de lipoproteína A. Todo esto hace que su riesgo aterogénico esté aumentado. Tratemos de buscar las causas de esta situación, porque buscando las causas podemos buscar alguna solución y para eso hemos hecho esta pregunta a través del Twitter de la Sociedad Española de Nefrología. ¿Qué piensan los nefrólogos? ¿Cuáles son las causas de esta situación? Pues bueno, era una pregunta sencilla porque son varias las causas y seguramente el riesgo heterogénico esté aumentado por una combinación de ambas. Y he tenido que preguntar cuáles son las causas, porque más allá de esto tengo muy pocas evidencias que aportar para esta presentación, pero bueno, vayamos viéndolo poco a poco. El perfil lipídico está deteriorado en los pacientes en diálisis peritoneal por motivos propios de la técnica. Por un lado, la absorción peritoneal de glucosa. Como decía, las soluciones conllevan distintas concentraciones de glucosa, sobre todo los pacientes que han perdido la función renal residual y aquellos que no utilizaban las soluciones que no tienen glucosa, como la icodextrina o los aminoácidos, pues necesitaban un sobreaporte de glucosa que entraba a través de la membrana peritoneal. Esta glucosa que se absorbe conlleva un aumento de la síntesis hepática de triglicéridos y de las lipoproteínas aterogénicas.
Por otro lado, y con una situación semejante al síndrome nefrótico de los pacientes que tienen algún proceso glomerular, hay una pérdida de proteínas y de lipoproteínas HDL por el efluente peritoneal. Y esto también va a contribuir a un aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas aterogénicas. Y además está disminuida la actividad de la lipoproteína lipasa, disminuye por tanto la eliminación de las VLDLs, está disminuida la síntesis de HDL, y hay personas, hay científicos que han encontrado una situación entre las peritonitis, sobre todo cuando son repetidas, y un deterioro del perfil aterogénico. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hacen las guías sobre hacia dónde debemos de llevar los niveles lipídicos en los pacientes en diálisis peritoneal? Pues en concreto no hay nada, pero suponiendo que nuestros pacientes, y ya lo dijo hace un ratito el doctor Aleix Cases, son de altísimo riesgo cardiovascular, debemos de considerar a los pacientes en esta modalidad de tratamiento renal sustitutivo como pacientes de muy alto riesgo y por lo tanto el objetivo debería ser llevar unos niveles de LDL por debajo de 55. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues bueno, para responder a estas preguntas, ¿qué menos que acudir a las guías de práctica clínica? En el ámbito de la diálisis peritoneal, la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, la ISPD, es la que elabora y actualiza las guías de actuación clínica en los distintos aspectos relacionados con la técnica. En concreto, haciendo hincapié en el riesgo cardiovascular y las alteraciones metabólicas, las guías son de 2015. Y entonces vamos a ir a ellas a ver qué nos dicen, a ver cómo podemos arreglar este problema. Y lo que nos dicen las guías es que no tienen nada más que añadir a lo que dicen las guías Kadoki del manejo de los lípidos publicadas previamente. Este es toda la mención que hacen al manejo lipídico en diálisis peritoneal. Realmente nos quedamos un poco huérfanos, pero bueno, como queremos responder a la pregunta que me hizo Borja, pues vamos a ir a estas guías de la KDIGO y como ya había dicho Aleix, aquí en estas guías, que no diferencian entre los pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, pues lo que nos dicen es que no debemos de iniciar tratamiento con estatinas en los pacientes que están en diálisis. Si el paciente lo traía previamente, pues lo dejaremos, pero no lo vamos a iniciar. Estas guías son del año 2013. ¿Habrá cambiado algo desde 2013 hasta la actualidad? Pues las últimas actualizaciones son las de las guías europeas del año 2019, donde no se retractan de nada de lo que hay con las guías KDIGO. Es decir, no empecemos tratamiento con estatinas, no empecemos tratamiento hipolipemiante en esta situación, en la situación de diálisis, o las guías americanas también del año 2019, donde se reitera en el mismo concepto. Y yo me tengo que quedar con estas evidencias porque no tengo otras, pero indagando en de dónde vienen estas recomendaciones y además con tan bajo nivel de evidencia, pues voy a las referencias bibliográficas de estas tres guías y veo cómo las guías KDIGO incorporan a 3 estudios en pacientes en hemodiálisis, 3 ensayos clínicos, pero 0 en diálisis peritoneal. Las guías europeas y las guías americanas, para dar esta recomendación de no empezar estatinas en los pacientes en diálisis, utilizan o referencian 2 estudios en hemodiálisis y 0 en diálisis peritoneal. ¿Cómo podemos sacar conclusiones si no tenemos pacientes incluidos en los ensayos clínicos que nos den información para ver cuándo tenemos que tratar a los pacientes? Pues lamentablemente a la pregunta que me hace Borja no voy a poder contestar, pero sí que voy a comentar pues cómo están manejando la dislipemia pues los distintos profesionales en todo el mundo. Y sin duda lo más importante o la medida más coste eficiente es la prevención del riesgo cardiovascular, que en el ámbito de los lípidos pues debemos de fomentar una dieta saludable, intentar que los pacientes eviten la obesidad mediante el consumo de una dieta hipocalórica y fomentando el ejercicio, y además disminuyendo considerablemente el consumo de productos con glucosa. Y además, en relación a la técnica de diálisis peritoneal, si sabemos que muchos de los problemas se derivan de que utilizamos soluciones con glucosa, y además ahora hay soluciones que no llevan glucosa, como la icodextrina o los aminoácidos, ¿por qué no utilizamos regímenes ahorradores de glucosa para intentar minimizar estos riesgos? Yo creo que sin duda la principal opción hoy en día de utilización de soluciones de diálisis peritoneal para la inmensa mayoría de los pacientes que utilizan esta técnica es la utilización de soluciones bajas en glucosa. La medida más utilizada es la utilización de estatinas.
prácticamente siempre nos hemos centrado en el papel del LDL en el riesgo cardiovascular, aunque ahora las presentaciones de mis predecesores cada vez están centrándose más en otras moléculas que nos den un papel más relevante en cuanto al riesgo de tener eventos cardiovasculares o de fallecer por un evento cardiovascular. Pero como hasta ahora nos habíamos centrado en el LDL y los pacientes en diálisis peritoneal son los hermanos pobres de los pacientes en diálisis, como la diálisis son los hermanos pobres de los pacientes con enfermedad renal, y la enfermedad renal pocas veces incluye los estudios, esto es una situación que se repite siempre, pues bueno, utilizamos estatinas para bajar el LDL ya desde hace muchos años, y este estudio es de 1993, se ha visto como la utilización de estatinas en pacientes CAPD, en diálisis peritoneal continua ambulatoria y además con soluciones de glucosa, pues la utilización de estatinas conducía a una mejoría del perfil lipídico merced al descenso del colesterol total, de la apolipoproteína B, de colesterol y pequeñas modificaciones en cuanto a los triglicéridos. Sin duda, puede ser interesante reducir todas estas moléculas y es fácil que contribuyan a una mejoría del riesgo cardiovascular, aunque no hay evidencias en cuanto a la supervivencia y su utilización. Otro aspecto destacado en cuanto al uso de estatinas en poblaciones en diálisis peritoneal es que el uso de las mismas no solo promueve un descenso de los niveles de LDL colesterol, sino que además puede producir una reducción de los marcadores inflamatorios. Los pacientes en diálisis están claramente inflamados y si con la administración de algún fármaco, aunque sea con la indicación de mejorar la dislipemia, mejoramos la situación inflamatoria, pues puede aportarnos algún beneficio. Y la última incorporación, ha sido la última idea, y esto lo he encontrado ahora para preparar esta charla, miren un artículo del año 2020, es un estudio con 1.300 pacientes chinos, pero que se publicó en la revista canadiense de cardiología. Se ve en este estudio que el LDL o la influencia del LDL en el riesgo de tener eventos cardiovasculares o de fallecer por un evento cardiovascular depende de tener o no peritonitis. Tener un LDL bajo se asocia de forma independiente al riesgo de tener peritonitis, quizá por una situación de inflamación. No se sabe muy bien, pero sí que han encontrado esta situación. Pues bueno, el LDL alto en pacientes libres de peritonitis se asocia de manera independiente al riesgo de eventos y mortalidad cardiovascular. Sin embargo, en aquellos pacientes que han tenido peritonitis, sin embargo, tener el LDL alto se asocia a un menor riesgo de eventos y mortalidad. Es una idea un poco confusa y que puede llevar a pensarnos, a buscar algún razonamiento para esto. Los autores no lo tienen demasiado claro, lo relacionan también con la situación de nutrición y promueven o intentan promover nuevos estudios que confirmen hallazgos como estos. En relación a otros tratamientos, sin duda los anti-PCSK9 probablemente supongan un antes y un después en el manejo de la dislipemia, en la población en general y en población de alto riesgo como la nuestra. Anti-PCSK9 y diálisis peritoneal, si uno hace la búsqueda en PubMed, solo va a encontrar este estudio que mi compañera en el estudillo del Hospital Universitario Central de Asturias, donde un paciente en diálisis peritoneal que era intolerante a las estatinas y tenía un perfil lipídico muy heterogénico, la administración de, en este caso, el Irocumab conducía a una mejoría del perfil lipídico y en una situación de total seguridad no hubo ningún evento asociado indeseable. Y por último, hablar que hay otras experiencias, pero no dejan de ser casos aislados de pacientes que recibieron ácidos grasos, omega 3, fibratos e incluso carnitina y que de manera individual obtuvieron buenos resultados, sobre todo desde el punto de vista analítico, que es lo que se pudo medir. En resumen, me gustaría contestar a la pregunta de Borja. No sé ni cómo ni cuándo hay que tratar la dislipemia de un paciente en diálisis peritoneal. La verdad es que las ideas son muy confusas, necesitamos muchas evidencias. Sabemos que la diálisis peritoneal confiere un perfil lipídico claramente heterogénico y por lo tanto no tratar quizá nos haga caer en el nihilismo terapéutico y sin duda necesitamos estudios, necesitamos evidencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Te has resarcido con tu presentación, que no era fácil la pregunta porque ya sabíamos que no había evidencias y te has tenido que devanar los sesos para encontrar lo poco que hay. Vamos ya con la última pregunta en otra población, también de las nuestras, población especial, como es el trasplante renal. Para contestar a la pregunta sobre este tema nos acompaña Pilar Fraile,
del Complejo Asistencial Universitario Salamanca y la pregunta es similar a la de Emilio. Dislipemia en el paciente portador de trasplante renal, ¿cómo es y cuándo tratarla? Pilar, cuando quieras, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Sociedad Española de Nefrología, a Amgen y por supuesto a ti, Borja, por ponernos a revisar un tema que debemos de tener todos en mente en la práctica clínica habitual. A ver, que no me pasa la diapositiva. Ahora, vale. Esta es la pregunta a la que teníais que responder y que yo espero ir dando respuesta a lo largo de esta charla. ¿Cuál es la categoría de riesgo para la elección del objetivo terapéutico en los pacientes con trasplante renal y dislipemia? La mayoría han respondido muy alto riesgo, seguido por no mucho de alto riesgo cardiovascular. Estos son las diferentes preguntas que voy a intentar responder de forma breve y bueno, empezar diciendo que la hiperlipemia, como sabéis, es muy frecuente tras el trasplante renal con una prevalencia del 40 al 60% y es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y pérdida del injerto. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes portadores de un trasplante renal. Y además la dislipemia puede asociarse a un descenso de función renal y al desarrollo de nefropatía crónica del injerto. El patrón de dislipemia que acompaña a los pacientes de trasplantados renales cursa con una elevación del colesterol total y del LDL, con triglicéridos normales o aumentados y HDL normal. A medida que va descendiendo el filtrado glomerular, la capacidad aterogénica se va incrementando. ¿Y cuáles son las causas de dislipemia en el paciente trasplantado renal? La edad, el sexo masculino, la dieta, la ingesta excesiva de alcohol, el ejercicio diario bajo, la predisposición genética, enfermedad hepática crónica, pero todas estas son causas comunes a otra población con enfermedad renal crónica. Y en estos pacientes destacan trastornos metabólicos como la obesidad, la diabetes mellitus, muy prevalente en nuestra población, la proteinuria, la disfunción del injerto y un papel fundamental lo desempeña el tratamiento inmunosupresor. Todos sabéis que los glucocorticoides incrementan la resistencia a la insulina, aumentan el colesterol y los triglicéridos, los inhibidores de la calcineurina disminuyen el aclaramiento de las lipoproteínas y los inhibidores de mTOR incrementan el valor del PCSK9. ¿Y cuál es la categoría de riesgo en los pacientes con trasplante renal y dislipemia? Y esta era la pregunta a la que deberíamos de responder. Bueno, pues el paciente trasplantado renal debe ser globalmente considerado un paciente de alto riesgo cardiovascular y en muchas ocasiones, yo diría que la mayoría, debemos de considerarlo como muy alto riesgo cardiovascular porque asocia factores como la diabetes, enfermedad aterotrombótica, filtrado glomerular inferior a 60 mililitros minutos o ha sido trasplantado previamente. Por tanto, los pacientes trasplantados son de alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular. ¿Y cuál debe ser el objetivo terapéutico a alcanzar? Bueno, pues clásicamente los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular tenían que tener un valor de LDL inferior a 70. Este valor ha disminuido en los últimos tiempos y, bueno, como ya han comentado mis compañeros previamente, ha descendido a por debajo de 55 miligramos de decilitro. En los pacientes de alto riesgo cardiovascular, bueno, pues el LDL debe de ser inferior a 100, era documentado previamente y hoy en día se habla de valores inferiores a 70. La polipoproteína B, pues desgraciadamente no se determina en la mayoría de los centros de manera periódica. Y en cuanto al valor del HDL, bueno, pues se dice que debe ser superior a 40, pero esta es una recomendación poco precisa y un valor de triglicéridos por debajo de 150. La Sociedad Americana de Cardiología, cuando es preguntada sobre cada cuánto debemos monitorizar el metabolismo lipídico, pues habla de que debemos de hacer una determinación en ayunas inicial pretratamiento seguido de una segunda medición para evaluar la adherencia, respuesta al tratamiento y luego hacer mediciones periódicas cada 3 a 12 meses. Y en los trasplantados recomiendan el juicio clínico a la hora de iniciar o no el tratamiento. Las guías KDIGO del 2013 dicen que sí que debemos de hacer una evaluación inicial del perfil lipídico de todos los pacientes, pero que no es necesario seguirlos ya que deben de ser tratados por su elevado riesgo cardiovascular.
Y dependiendo del objetivo del LDL que pretendamos conseguir, pues así se establecen unas medidas terapéuticas. En todas ellas, la primera medida es la optimización del estilo de vida con evitar una ingesta calórica excesiva, perder peso en el caso de obesidad, restringir la ingesta de sal, intentar sustituir las grasas saturadas por monoinsaturadas y poliinsaturadas, preferentemente de origen vegetal, evitar el consumo de alcohol, sobre todo si se tienen triglicéridos altos, de bebidas con alto contenido en azúcar, etc. ¿Y cuándo debemos de tratar la dislipemia en prevención primaria? Bueno, pues en principio se dice que en los pacientes que reciben estatinas debemos, o que esté indicada las estatinas, debemos de iniciar terapia con dosis más bajas de las sugeridas por las guías KDIGO para prevenir los efectos secundarios. Para los receptores de trasplante que no toman ciclosporina, las dosis pueden tomarse si el paciente aumentarse, si el paciente no informa de efectos secundarios. Tenemos que tener en cuenta que la ciclosporina va a incrementar el nivel de estatinas en muchas de ellas, por tanto hay que tener mucho cuidado con las interacciones y el riesgo de miopatía y de miositis que se puede inducir. Alternativas a las estatinas son la ezetimiba como segunda opción, y una combinación de estatina y ezetimiba también es una opción razonable si la dosis objetivo de estatina no se tolera debido a los efectos secundarios. De forma rutinaria no se han utilizado hasta el momento los inhibidores de PCSK9 ni el ácido bempedoico, dada la falta de datos de eficacia y de seguridad en los trasplantes renales. Solo aparecen publicados algunos casos clínicos. Y en cuanto a la hipertrigliceridemia, se habla de utilizar ezetimibe y ácidos omega 3, ya que el ácido nicotínico no es utilizado en los trasplantados de forma habitual. Estas son las dosis máximas que podemos utilizar de estatinas, y teniendo en cuenta que como la ciclosporina muestra interacción con muchas de ellas, en los pacientes que tengan ciclosporina utilizaremos fluvastatina, rosuvastatina, pravastatina o pitavastatina. ¿Y qué debemos de hacer en prevención secundaria? En prevención secundaria, los pacientes de muy alto riesgo van a incluir aquellos con síndrome coronario agudo en el último año, hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal crónica estadio 3 o 4 o eventos cardiovasculares ateroscleróticos recurrentes o que han necesitado revascularización a pesar del tratamiento con estatinas. En ellos el escalón es el mismo. Primero, emplear estatinas si son pacientes de no muy alto riesgo, añadir ezetimibe y si no se cumplen los objetivos, considerar la adicción de inhibidores de PCSK9. Del mismo modo, en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, donde perseguimos valores del LDL inferiores, debemos de considerar la utilización de inhibidores de PCSK9. ¿Y qué hacemos respecto a la hipertrigliceridemia? Bueno, pues la primera medida a utilizar es el empleo de ácidos omega 3. Como he dicho, el ácido nicotínico no es muy empleado en la población trasplantada renal y hay que tener mucha precaución con los fibratos. Primero, porque disminuyen los niveles de ciclosporina, porque pueden inducir también miopatías y porque elevan hasta en un 20-30% los niveles de creatinina sérica. La asociación de fibratos con estatina potencia el efecto de la rhabdomiólisis. Y para acabar, unas conclusiones como que la dislipemia del paciente con enfermedad renal es especialmente aterogénica, lo que contribuye a su elevado riesgo cardiovascular, que para los pacientes portadores de un trasplante renal se establecen recomendaciones universales del uso de estatinas, que la terapia estándar basada en estatinas con o sin ezetimibe no logra alcanzar los objetivos terapéuticos, por lo cual debemos de recurrir al novedoso arsenal terapéutico utilizado en pacientes con enfermedad renal crónica para mejorar su pronóstico, y que entre los factores fármacos comercializados actualmente, los inhibidores de PCSK9 presentan un perfil de seguridad y eficacia que los convierten en una alternativa en los pacientes
pacientes que no alcanzan los objetivos terapéuticos. Nuestra población trasplantada renal, debido a la comorbilidad que presenta, en un alto porcentaje es una población de elevado, muy elevado riesgo cardiovascular, y cada vez tenemos que tener más presente en la práctica clínica habitual cumplir los objetivos y el empleo de los inhibidores de PCSK9. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues hemos acabado las preguntas y vamos a pasar al turno de la discusión. Ha llegado alguna pregunta, pero a mí me gustaría empezar bueno, haciendo una pregunta en general para todos, a ver quién la podría responder. Podéis intervenir cuando queráis, estáis en casa, ya lo sabéis, podéis hacer alguna pregunta si queréis a otro de los ponentes, que esto sea un debate y no solo sean preguntas. Mariana ha comentado algunos datos recientes sobre la reducción de placa de ateroma con los inhibidores PCSK9. Tenemos datos incluso con medición de tomografía de coherencia óptica, que utilizan los oftalmólogos, también con IBUS, en la reducción precoz de la placa, sobre todo en las coronarias. Y sabemos, como bien has dicho tú, Marian, que el IPT establece que la enfermedad cardiovascular establecida es un limitante para el uso de PCSK9 para pacientes que no alcanzan el objetivo de LDL con estatinas. En los pacientes con enfermedad renal crónica, y os pregunto a todos, porque todos habéis hablado de muchos tipos de pacientes y quiero saber la opinión de cada uno de vosotros. ¿Creéis que debemos buscar activamente las placas de ateroma para poder justificar el tratamiento con IPCSK9 en pacientes que no alcancen el objetivo? Nosotros ya sabemos que esos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, pero ¿podemos justificar su uso de esta manera? Estáis abiertos todos, así que el que quiera que se haga. Bueno, por alusiones. Yo creo que sí. O sea, es que a veces no hay ni que buscarlo, es que lo tienen en los antecedentes personales el paciente. Y yo creo que nos olvidamos que eso también es prevención secundaria. Buscamos ictus, infarto, ¿no? Y se nos olvida, o cardiopatia isquémica, y se nos olvida que tenemos estos pacientes que tienen un alto riesgo. Aparte de que me parece que, bueno, pues hacer ecodoppler a nivel de carótidas deberíamos hacerlo de forma habitual en nuestros pacientes y veríamos cómo están las carótidas. Y bueno, y nosotros cuando hicimos en su momento el índice tobillo-brazo, pues teníamos resultados similares a nefrona. Entonces, mi opinión es que sí. Y además mi opinión es que el hecho de que PCSK9 sea un producto caro, evidentemente, eso limita mucho, pero con un IPT con restricciones, pues hace que, bueno, eso lo vimos en el reto, y lo hemos visto en este ensayo, en el estudio que hemos visto de Europa, ¿no? Que parece que elijamos a los pacientes, vamos, horrorosos, ¿no? Con un LDL colesterol ya que se les sale, esos son los que elegimos. Y, o sea, ya el IPT dice por encima de 100, cuando el objetivo tendría que ser mejor. Pero vamos, yo creo que elegimos los peores. O sea, uno que ya le vemos ahí con el LDL colesterol que tiene de 150 para arriba, a ese nos pensamos en ponerlo. Y tenemos ahí un margen que desde mi punto de vista sí beneficiaría a los pacientes. ¿Qué opináis, Emilio? Sí. Sí, yo opino un poco como Marian, ¿no? La necesidad de hacer pruebas diagnósticas y además que tenemos a nuestro alcance. A mí me llama la atención que cada vez hacemos como más pruebas o invertimos más, o ya a mucha gente se le ocurre antes hacer un angiotaquia, hacer un carotidio, ¿no? Que tenemos además ahora la nefrología, que cada vez es más intervencionista, que cada vez manejamos el ecógrafo ya como un elemento más, ¿no? Como antes manejábamos solo el fonendo, ahora utilizamos ya el ecógrafo. Yo creo que los pacientes con enfermedad, probablemente todos, pero los que tienen enfermedad renal crónica en estadios avanzados, los que están en hemodiálisis, los que están en diálisis peritoneal y los trasplantados, deberían de tener de forma rutinaria un estudio carotidio o un índice tobillo-brazo, que no nos cuesta ningún trabajo, crear consultas de riesgo cardiovascular y ahí sin duda van a salir un gran plantel de pacientes que se van a beneficiar de estos nuevos fármacos. Y cuando haga falta hacer el angiotaxo, lo hacemos también, y el cateterismo también, pero la correlación tan estrecha que hay entre las placas de carótida y el tener patología en las arterias carótidas, con duda deberíamos hacerlo en todos los casos. A colación de esto, ¿creéis que existe una dosis tope de estatinas, como recomiendan nuestras guías KDIGO 2013, para pacientes con enfermedad renal? ¿O debemos usar la dosificación que
bueno, que está establecida en ficha técnica para población sin enfermedad renal. ¿Sería otra manera de justificar el uso de IPCSK9, María, que te he visto con ganas de hablar? No, a ver, yo lo que iba a decir es que las exploraciones, nosotros llevamos tiempo haciendo exploración activa, pero es más un mecanismo para poder indicar inhibidores de PCSK9 por indicar por el IPT que porque realmente yo crea que tiene sentido. Hay que plantear que la enfermedad renal es prevención secundaria directamente y no nos complicamos tanto la vida. En cuanto a las dosis estatinas, pues la verdad es que cuando uno va a la ficha técnica de las estatinas no tienen la limitación para filtrado que tenemos en las guías. Y entonces tenemos ahí una especie de distocia un poco complicada de resolver. La experiencia es que hay pacientes que no las toleran, pero no tiene mucho que ver con el filtrado. Yo creo que es más un tema idiosincrático que realmente de filtrado. Entonces quizás deberíamos hacer un esfuerzo como sociedad para sentar unas bases un poquito más claras de hasta dónde tenemos que tratar con estatinas, porque a lo mejor nos estamos quedando muy cortos sin que haya una razón. Quizá Opinión, por supuesto. En ese sentido, yo quisiera apuntar en la parte de progresión por cuestión de tiempo, no he explicado los datos del Planet 1 y Planet 2 completos. Sí que había datos que, por ejemplo, favorecer el estatinas que se eliminan a nivel renal, atorvastatina, pitavastatina, pero rosuvastatina había un porcentaje de fracaso renal que en ese estudio hasta el 4, 5, 6%. Entonces, realmente, rosuvastatina, que es una estadística fantástica y muy potente, pero a nivel del riñón estamos en 5 en 10 miligramos y no debemos usar. Y recordar dos cosas, que como habéis comentado, asociación con cetimib, que es el estudio SAR, ha demostrado menos problemas renales. Y otro aspecto que a mí sí que me gustaría comentar es que estamos hablando de grandes fármacos PCSK9, pero no olvidemos que el 50% de los pacientes en los estudios no llevan estatinas con enfermedad renal crónica. Entonces, primero vamos a tratar a todos los pacientes bien y luego el paciente, cuando lleguemos a un objetivo y en prevención secundaria que nos deja el IPTS, hay que poner PCSK9. Si fuéramos cardiólogos lo pondríamos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo dicen las guías y porque existen evidencias. Entonces nosotros todavía nos queda a algunos de nosotros, y me puedo incluir a mí mismo para que no me culpéis de nada, cierta inercia terapéutica. Entonces tenemos que estar nosotros dando más IPCSK9 que nadie. Un paciente con un infarto que los de los cardiólogos y los nefrólogos. Entonces yo creo que debemos evitar la inercia terapéutica, debemos de administrar estatinas a todos nuestros pacientes porque lo dicen las guías y Alex casi se ha mostrado la gráfica y veréis de vosotros. Y tercero, si hay que utilizar una estatina con muy alta dosis, quizá rosuvastatina limitarla a 5 o 10 miligramos. Y me gustaría preguntar, Marian, me ha encantado el artículo que has mostrado con la imagen de enrojecimiento. El tema de progresión, bueno, yo siempre he ido detrás de ello, no hemos encontrado resultados como lo he intentado resumir. ¿Crees que la utilización de estos PCSK9 con esa estabilización del área y de la placa puede que mejore esa nefroesclerosis progresión y a lo mejor la falta de mejoría en progresión puede estar vinculado por ese aspecto, entre otros? La falta de mejoría... De beneficio en progresión. La estabilización. En progresión. Sí, o sea, las imágenes, la verdad, el artículo ese son como espectaculares. Había otros del arco lipídico, ¿no?, en la placa. Y bueno, previo a eso, recordamos que el estudio de Volocumab en la reducción de placa fue el estudio GLAU, creo que es, ¿no?, que ya demostró. Entonces, yo creo que es un efecto añadido, ¿no? Que yo creo que debe de ir asociado a la reducción del LDL colesterol y a reducción de otras cosas. A mí el papel de la lipoproteína me parece súper importante. Cada vez hay más datos, por ejemplo, que en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que tienen un LDL colesterol bajo, esos tienen LPA elevada y entonces que habría que actuar sobre esta lipoproteína y que por eso las estatinas en los ensayos clínicos de enfermedad renal crónica avanzada no han demostrado nada. Entonces yo creo que a mí lo que me llama la atención es que como no tenemos datos en enfermedad renal, pues nos permitimos o jugamos, como tú bien dices, en no tener con estatinas a pacientes con el LDL colesterol, que si yo los tendría así, bueno, yo estoy tomando una estatina, ya lo puedo decir, pero que si yo los tendría así, yo me la tomaría. Entonces, me parece que estamos cambiando de una cosa a otra y creo que evidentemente en los pacientes renales tienen muchos otros factores para tener riesgo cardiovascular, pero el LDL colesterol es la diana terapéutica que en población general ha demostrado mayor eficacia en reducirla y eso no nos olvidemos. No nos olvidemos que
todo esto lo estamos hablando y yo hablo de progresión, pero que es 5 veces más probable que un paciente con enfermedad renal crónica fallezca de enfermedad cardiovascular a que llegue a diálisis. Es decir, eso es fundamental, independientemente que hablemos de progresión o no, pero todos nuestros pacientes tienen muy alto riesgo cardiovascular y 5 veces más de fallecer de cardiovascular que iniciar en diálisis. José Luis, te he mandado el artículo ahora mismo sobre la Gracias. producción de placa que ha salido Menudo recientemente. secretario que tenemos, eso se llama eficiencia, gracias. Ya sabes. Bueno, Aleix, te veo muy callado y tú eres un super pope, tienes la mano levantada. Yo te iba a hacer una pregunta, pero por supuesto te dejo. Pregunta. Y a ti te No, respondo. simplemente te iba a preguntar que hablamos mucho del riesgo residual que deja pues, el tratamiento con las estatinas y yo te pregunto si más que eso lo que tenemos es un riesgo de haber medido mal lo que tenemos que medir. Y en base a eso, ¿qué echas tú de menos en tu panel de manejo de la dislipemia en tu hospital, por ejemplo, que puede ser el mío, en el que solo se ve la puntita del iceberg, LDL, HDL? Si tienes suerte, te miden lipoproteína A. ¿Crees que hay que medir otras fracciones? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que medir al menos lo que está demostrado, ¿no? Yo creo que uno de los mensajes que tenemos que pensar es lo que nos dicen las guías, es decir, que al menos una vez en la vida hay que medir los niveles de LPA en los pacientes. Yo estoy muy sorprendido porque mis consultas a veces me vienen pacientes que evidentemente me vienen por enfermedad renal crónica avanzada, pero que tienen una patología cardiovascular. Y te encuentras con pacientes con unas LPAs por las nubes. Y nuestros compañeros cardiólogos no le han pasado pelota. Probablemente porque los cardiólogos, en este sentido, es aquello, ¿lo puedo tratar? No, pues ojos que no ven, pues no. Y yo creo que uno de los mensajes que estamos aprendiendo, especialmente en los últimos años, y que ya nos empiezan a reflejar las guías, es que una de las cosas que hay que medir es el EPA. Nos vamos a dar de bruces con los resultados que nos tenemos en nuestros pacientes. Esa sería una de las cosas que creo que los nefrólogos no medimos. Creo que también tenemos que ir a medir más la enfermedad vascular de nuestros pacientes. Y si hablamos de diálisis, la enfermedad vascular periférica la teníamos que medir casi de rutina, ¿vale? Al menos el ITB, porque ¿cuántos de nuestros pacientes están ingresados en cirugía cardiovascular, acaban amputados, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor un poco antes podíamos conseguir pues, que se revascularizara y mejorar la supervivencia, no solamente de la pierna, sino también del paciente. A amputar, la mortalidad se dispara. Y quería hacer también una reflexión respecto a las guías CADIGO del 2013. Me sorprende que a día de hoy, hasta el último día, pues realmente no se ha planteado actualizar las guías de dislipemia. Entonces, ¿por qué utilizar las guías, esos niveles esas dosis de estatinas? Pues porque son las que se utilizaron en los ensayos clínicos. Claro. Entonces, yo creo que hay dos tipos de estatinas, las estatinas hidrofílicas, pravastatina, rosuvastatina, que requieren ajuste de dosis porque su eliminación es evidentemente renal, simvastatina porque tiene metabolitos que pueden eliminarse por vía renal, pero no hay ninguna evidencia de que no puedas dar otras estatinas, especialmente pitavastatina o rosuvastatina, dosis, si no plenas, sí, dosis heavy, ¿no? Y de hecho hay evidencias, por ejemplo, en el TNT, se utilizan dosis de atorvastatina de 80 miligramos versus 10 miligramos, y en el subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica eran los que más se beneficiaban. Por lo tanto, creo que esas guías están desfasadas. Y otro aspecto que también está desfasado y que se ha comentado, creo que lo ha comentado la doctora Fraile, es decir, es dispara y olvida. Eso es la transposición de lo que en el año 2013 decían las guías americanas, de lo cual se han retractado todas, absolutamente todas las guías de dislipemia, americanas, europeas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las guías se basan en lo que se basan. Es evidente que, como he comentado, por ejemplo, en el caso de los pacientes en hemodiálisis no tenemos evidencias, eso es evidente, pero yo creo que esas guías tienen que actualizarse ya.
Y sobre todo incluir los nuevos fármacos que están demostrando que en nuestros pacientes también existe un beneficio, no solamente en la población general, ¿no? En el caso de diálisis habría que demostrarlo, eso es otra cosa, pero bueno. La estrategia de lower the better parece la acertada. Yo creo que ya nadie duda de eso a día de hoy, pero es verdad que bueno, todavía ves presentaciones en las que se habla de la dicotomía entre las guías, ¿no? En vez de criticarlas. Pilar, nos quedas tú por hacer algún comentario. Nos ha llegado una pregunta justo sobre el trasplante renal y es, ¿tienes algún problemilla con las estatinas? Nos has contado de interacciones. ¿Tienes experiencia con el uso de Omacor? Con el uso de Omacor para el Omacor, tratamiento de los... Sí, eso es. en los trasplantados renales Sí. yo lo uso mucho porque los fibratos los pongo con cautela, porque entre otras cosas es que la mayoría de todos, la mayoría de los pacientes tienen todos por defecto estatinas asociado con ezetimibe. Entonces, asociar un fibrato de entrada a mí me genera respeto y miedo. Es cierto que además de que, bueno, de que el fibrato, ciclosporina, es verdad que tenemos pocos pacientes que tengan ya hoy en día ciclosporina por la interacción que muestra con los fibratos, pero yo lo pongo con mucha cautela porque si ya con las estatinas los pacientes se quejan de miopatía y muchas veces tenemos que ir a la baja asociando ezetimibe, yo de entrada pongo primero Omacor antes que fibratos. Emilio, tienes la mano levantada, son las 6 en punto, un minuto tienes. Un minuto solo. Yo es una pregunta para Leis Cases. En la pregunta de Twitter sobre qué hacíamos con la disciplina de los pacientes en hemodiálisis, la mayoría de los pacientes hicimos caso de las guías y dijimos, pues no empezar estatinas en hemodiálisis. ¿Qué hace Leis Cases? ¿Sigue las guías o...? Bueno, a ver, yo hago un razonamiento que podemos decir en base a mi idea personal. Es evidente que yo en principio no hay ninguna evidencia en prevención primaria, e insisto, evidentemente sigo lo que dicen las guías, pero yo evidentemente si un paciente en diálisis me hace un infarto, me hace un ictus o un evento cardiovascular, yo le pongo estatinas. O sea, basado en evidencia ninguna. Pero... Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso quería preguntarte porque, bueno, si uno hace caso a las guías, pues dice, pues no, es lo que me dicen, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la mayoría hacemos eso, aunque hayamos votado, dices, voy a votar lo que dicen las guías para que parezca que me las leí. No, a ver, evidentemente no tenemos los estudios, tanto Aurora como el 4D incluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular. Curiosamente, no he visto ningún análisis post-hoc de separar los pacientes en prevención primaria de los pacientes en prevención secundaria, pero, a ver, digamos, el racional me dice que especialmente después de un infarto, el riesgo o de un evento cardiovascular, el riesgo de rehacerlo es muy alto, ¿no? Y a día de hoy lo único que tenemos que ha demostrado reducir, aparte del tratamiento antiagregante que se pueda dar, lo único que ha demostrado reducir el riesgo de eventos en la población general y por lo tanto sin poder extrapolarlo a la población diálisis porque no hay evidencias, es por supuesto dar estatinas, ¿no? Y yo daría estatinas y encima las daría a dosis altas, ¿no? Daría una torba a dosis altas y me quedaría pancho, ¿no? O sea, al menos no me sentiría como que les estoy dejando sin nada, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, no hay evidencia especialmente en prevención primaria, eso está claro, pero yo, si un paciente me hace un evento cardiovascular, no tengo la más mínima duda de hallar una estatina. Con evidencia, ninguna, pero que creo que no le hago ningún daño y le puedo hacer más bien que mal. Evidencia y está en nuestra mano seguir haciéndolo. Yo creo que los pacientes con enfermedad renal no están encaminados, muchos de ellos, los subgrupos tan difíciles que os han tocado en los ensayos clínicos, e igual tenemos que encargarnos nosotros de buscar evidencia en la práctica clínica habitual. Disponemos ahora ya de herramientas de Big Data para hacerlo y yo creo que es una buena solución. Todos más o menos, al final hacemos lo mismo o parecido
en determinados pacientes, pero luego nos falta evidencia sólida y siempre nos vamos a los ensayos clínicos que no dejan de ser pacientes extremadamente seleccionados. Así que bueno, yo os propongo eso, os propongo que actualicemos recomendaciones españoles, que lo podemos hacer. Estamos preparados todos los que estamos aquí para hacerlo, sobre la dislipemia en el paciente con enfermedad renal. No lo hacen las CADIGO, nosotros lo podríamos hacer perfectamente y podemos profundizar en el estudio de la dislipemia. Tenemos herramientas actualmente para tratarlas, van a venir más y yo creo que empieza la era de la dislipemia en el paciente con enfermedad renal. Son las 6:05, los que me conocéis, que sois todos, sabéis que soy extremadamente puntual. Yo creo que llevamos 1 hora y media hablando, hemos empezado 4 minutos tarde, acabamos 4 minutos tarde. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, ha sido muy enriquecedor. Gracias por cumplir con las preguntas de Twitter, que ya sé que soy muy pesado, con las presentaciones, con el tiempo. Estoy encantado de que hayáis estado aquí con nosotros y me despido. Gracias a toda la gente que ha estado ahí detrás, la gente que nos verá. Esto va a quedar colgado en el portal de la SEN, en el portal de YouTube. Nuevamente, gracias a la Secretaría Técnica, gracias a los medios técnicos, gracias a Amgen y nada más. Nos despedimos, un abrazo muy grande a todos y seguimos trabajando. Gracias. Hasta otra. Gracias. Hasta luego.